Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si están aquí, ya saben que aman estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, y en especial, de nuestros queridos famosos. Hoy, tengo una noticia que lamentablemente no es del todo alegre, y que nos ha tomado a todos por sorpresa. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima preocupación en las últimas horas: la hospitalización de Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que tanto adoramos y que nos ha robado el corazón con sus actuaciones. Pero antes de sumergirnos en los detalles, y créanme, hay detalles impactantes, quiero agradecerles por estar aquí. Siempre es un placer tenerlos como parte de esta comunidad. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Así estarán al tanto de todas las noticias de última hora, chismes, rumores y análisis detallados sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de la hospitalización de Hande Erçel ha saltado a la palestra en las últimas horas, y la verdad es que ha dejado a todos sus fans, y a nosotros también, con el corazón en un puño. La información inicial, que llegó a través de varios medios turcos y redes sociales, hablaba de un accidente en el set de grabación. Un accidente que, por la gravedad de la situación, obligó a la actriz a ser trasladada de urgencia a un hospital. Imagínense la escena: Hande en pleno rodaje entregándose a su trabajo, interpretando su papel, y de repente el accidente. Aunque no tenemos todavía todos los detalles, lo que sí sabemos es que la situación requirió atención médica inmediata. Los primeros informes, y aquí es donde empezamos a entrar en los detalles más delicados, mencionaban una lesión física. No se especificó la naturaleza de la lesión al principio, lo que lógicamente generó aún más incertidumbre y preocupación. La falta de información clara, como suele suceder en estas situaciones, dio pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Como siempre, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande, con hashtags como #Get Well Soon Hande, y miles de fans expresando su preocupación y enviando sus mejores deseos para una pronta recuperación. Es algo que siempre emociona ver, la conexión que los fans tienen con sus ídolos y cómo se unen en momentos como este. La verdad, es un reflejo del cariño y la admiración que siente la gente por Hande. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo ocurrió este accidente en el set? Bueno, a medida que las horas pasaban, la información comenzó a fluir, aunque de manera muy fragmentada y con cuentagotas. Lo que sí se ha confirmado es que el accidente ocurrió mientras Hande estaba filmando una escena para su nuevo proyecto. Y aquí viene un punto importante: se dice que la escena involucraba algún tipo de acción física. No se ha revelado si era una escena de pelea, de acrobacias, o algo por el estilo, pero sí se sabe que la exigencia física de la escena fue un factor clave en el accidente. Los detalles sobre el set, sobre el tipo de producción en la que estaba trabajando Hande, son aún un poco confusos. Se mencionan diferentes posibilidades. Algunos medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que se tratara de una nueva serie de televisión, mientras que otros sugieren que podría ser una película. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre el proyecto en el que Hande estaba trabajando. Esto, por supuesto, añade un poco más de misterio a la situación. Sin embargo, lo más importante es que Hande está recibiendo la atención médica necesaria. Los informes más recientes indican que se encuentra estable, y que los médicos están haciendo todo lo posible para que se recupere lo antes posible. La buena noticia, al menos por ahora, es que no se teme por su vida. Aunque la lesión, como ya dijimos, requirió hospitalización, las fuentes cercanas a la actriz afirman que está respondiendo bien al tratamiento y que se espera una pronta recuperación. El hecho de que el accidente ocurriera en el set, mientras estaba trabajando, también genera muchas preguntas sobre las condiciones de seguridad en la producción. ¿Se tomaron todas las precauciones necesarias? ¿Se evaluaron los riesgos de la escena? ¿Contaban con el equipo de seguridad adecuado? Son interrogantes que, sin duda, las autoridades y los responsables de la producción deberán responder. En el mundo del entretenimiento, lamentablemente, los accidentes en los sets de grabación no son algo inusual. Hemos visto casos similares con diferentes niveles de gravedad a lo largo de los años. A veces las prisas por terminar un rodaje, la presión por cumplir con los plazos y las exigencias de las escenas de acción,
pueden poner en riesgo la seguridad de los actores y del equipo técnico. Ahora, quiero detenerme un momento para hablar sobre Anne Ercel como persona y como profesional. Todos los que seguimos su carrera, sabemos que es una actriz muy talentosa, que se entrega por completo a sus personajes. Siempre busca la perfección en su trabajo y eso, a veces, implica someterse a exigencias físicas importantes. Además, Anne es una persona muy querida por su público. Su carisma, su humildad y su compromiso con causas sociales, la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. En este momento, lo más importante es que se recupere pronto. Esperamos que los médicos le den el alta lo antes posible y que pueda volver a su trabajo, a hacer lo que más ama. Y por supuesto, desde aquí, le enviamos todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. A lo largo de mi investigación, he revisado múltiples fuentes, desde medios turcos de gran reputación hasta redes sociales, para recopilar la información más precisa y actualizada posible. Sé que muchos de ustedes se preguntan por más detalles. ¿Qué tipo de lesión sufrió Anne? ¿En qué parte del cuerpo fue afectada? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Lamentablemente, a día de hoy, la información es limitada. Las fuentes oficiales han sido cautelosas al revelar detalles sobre la lesión, lo cual es comprensible, ya que están protegiendo la privacidad de Anne y evitando especulaciones innecesarias. Sin embargo, les prometo que en cuanto tengamos más información verificada, la compartiremos con ustedes. Lo que sí puedo asegurarles es que estamos monitoreando de cerca la situación. No pararemos de buscar actualizaciones y de mantenerlos informados. Este canal siempre ha sido un espacio donde la transparencia y la veracidad son fundamentales. No vamos a inventar ni a exagerar nada. Solo les traeremos la información que podamos confirmar de fuentes confiables. En este tipo de situaciones, es muy fácil que se propaguen rumores y desinformación. Por eso les pido que sean cautelosos con lo que leen y escuchan en otros lugares. No se dejen llevar por noticias sensacionalistas o por especulaciones sin fundamento. Confíen en este canal, porque aquí siempre les daremos la información más precisa y completa posible. La hospitalización de Anne Ercel es, sin duda, una noticia impactante. Nos recuerda lo vulnerables que somos, incluso en el mundo glamuroso del entretenimiento. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en los sets de grabación, y sobre la necesidad de cuidar a nuestros ídolos. Mientras esperamos noticias sobre la evolución de Anne, quiero volver a agradecerles por estar aquí. Sus mensajes de apoyo, sus comentarios y su participación en el canal son muy valiosos para nosotros. Saber que tenemos una comunidad tan grande y unida nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir investigando y para seguir informándolos. Quiero también recordarles la importancia de la prudencia y el respeto en las redes sociales. En momentos como este es fundamental evitar los comentarios ofensivos o las especulaciones malintencionadas. Mostremos nuestro apoyo a Anne con mensajes de cariño y de aliento, y respetemos su privacidad y la de su familia. No quiero extenderme más, pero sí quiero dejarles un mensaje claro: estamos con Anne. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verla pronto de vuelta en la pantalla, brillando como siempre. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Para resumir, hoy hablamos sobre la hospitalización de Anne Ercel tras un accidente en el set. Les dimos todos los detalles disponibles hasta el momento, analizamos la situación y enviamos nuestros mejores deseos a la actriz. Recuerden que la información es limitada, pero que les mantendremos informados en cuanto haya novedades. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que la información les haya sido útil y que hayan encontrado el vídeo informativo y entretenido. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Déjenme sus comentarios abajo, díganme qué piensan sobre esta noticia, qué esperan saber y si tienen alguna pregunta. Estaré leyendo todos sus comentarios y trataré de responder a la mayor cantidad posible. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas estén informadas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.